Para un alfa quebrado, 100.000 wones por hora era un destino que no podía rechazar. Pero en una fiesta donde reinan las feromonas, su propio cuerpo lo condena. Un calor prohibido lo invade, una esencia que grita Omega lo delata frente a todos. Ahora, su orgullo de alfa es la primera barrera en caer. Así como el cuerpo del prota emite feromonas que lo delatan sin que pueda controlarlo, deja que tu pulgar emita un like sin pensarlo dos veces. En un mundo donde la creencia en almas gemelas estaba latente, Beong-Gyuhua se preguntó si los destinos realmente existían. Él, un alfa, siempre había soñado con el día en que conocería a su omega predestinado, imaginando el momento perfecto para tenderle la mano y comenzar una vida juntos. Pero la realidad era mucho más cruda que sus fantasías. Un fuerte golpe lo trajo de vuelta a su presente. Exhausto y cubierto de sudor, Gyuhua trabajaba duro en una obra de construcción, con un chaleco de seguridad y un casco, como tantos otros alfas que intentaban salir adelante. Su sueldo apenas le alcanzaba para la matrícula de la universidad y se preguntaba cómo iba a cubrir el alquiler y los libros. La idea de buscar otro empleo lo agobiaba. Justo en ese momento apareció un conocido, Bion Jaesu, un alfa con una actitud un tanto arrogante que se burló de Gyuhua por seguir aceptando trabajos temporales al final de cada semestre. Jaesu, fanfarroneando sobre sus padres ricos y su propio talento, parecía querer irritarlo. Antes de que Gyuhua pudiera ignorarlo y seguir su camino, Jaesu lo detuvo con una propuesta inesperada. «Mira, te voy a hacer un favor», dijo Jaesu. «Te puedo conseguir un trabajo en una fiesta exclusiva para alfas y omegas de élite esta noche. El sueldo de camarero es 100.000 wones la hora». La cifra dejó a Gyuhua sin aliento. ¿100.000 wones la hora? La desesperación y la necesidad lo empujaron, y aunque sentía que algo no andaba bien, el dinero era demasiado tentador. Así fue como terminó aceptando el trabajo, esperando, ingenuamente, que sus presentimientos fueran equivocados. Gyuhua llegó al lujoso Hotel Sehan, suspirando. No le gustaba la idea de estar ahí, pero el sueldo era tan bueno que le aseguraba el mes. Se dijo a sí mismo que era solo por un día, así que se aguantaría. Ya vestido con el uniforme de camarero, empezó su turno. El lugar estaba lleno de gente importante y el aire era denso, casi picante, por la mezcla de aromas de alfas y omegas. Sentía un cosquilleo incómodo. En un momento, una omega, la hija de un CEO importante, se le acercó y lo invitó a tomar algo después del trabajo. Él, intentando ser profesional, le dijo que estaba trabajando, pero ella insistió, preguntando si un solo trago estaría bien. El aroma de ella era especialmente fuerte, casi insoportable, y Gyuhua sintió que algo andaba mal, como si fuera a vomitar. Disculpándose, salió corriendo hacia el baño. Necesitaba aire, o al menos alejarse de esos olores. Por un segundo, alcanzó a escuchar a Byun Jaesu llamarlo, pero no se detuvo. Jaesu, al verlo huir, comentó con sus amigos que, aunque Gyuhua era un alfa atractivo, la verdad es que ser pobre lo obligaba a hacer trabajos de poca monta como ese. Mientras tanto, Gyuhua llegó al baño, apoyándose contra la pared, todavía con náuseas. El olor era tan feo que de verdad pensé que iba a vomitar, pensó, preguntándose si se sentía enfermo. Se quejaba para sí mismo de que si no fuera por la plata, se iría en ese mismo instante. De repente, chocó con otro hombre al salir de un inodoro. Un aroma aún más intenso lo envolvió y Gyuhua sintió que las piernas le fallaban, cayendo sentado en el inodoro. Estaba completamente desorientado, con la cara roja y el corazón acelerado. ¿Por qué me siento tan raro de repente?, se preguntó, mientras se frotaba la cabeza. Desde su cubículo, alcanzó a oír a dos hombres hablando. No podían creer que Han Jong-gu, el heredero del grupo Sehan, estuviera en la fiesta. Era una oportunidad de oro para hacer buenas conexiones, pero uno de ellos se burló del otro, diciendo que el grupo Sehan ni le prestaría atención. Gyuhua escuchó con atención, dándose cuenta de la magnitud del evento y las personas que lo rodeaban. Para Gyuhua, la presencia del heredero del grupo Sehan en la fiesta solo confirmaba que su situación se estaba complicando y lo dejó aún más alterado. Con la cabeza dándole vueltas, trató de salir del baño, pero justo cuando se acercaba a la puerta, otro hombre lo interrumpió. Con el pelo blanco y una mirada penetrante, el recién llegado lo llamó por su nombre. Gyuhua. Era Han Jaesu, y su aparición dejó a Gyuhua aún más en shock.
Pero el impacto más grande fue la observación de Jaesu. Notó que Yu Hua estaba emitiendo feromonas intensas, como si estuviera entrando en un celo. Yu Hua, un alfa orgulloso, lo negó con furia, indignado de que lo trataran como a un omega. Sin embargo, su cuerpo no le respondía. Empezó a tambalearse. Las feromonas de Jaesu, que también se estaban intensificando por la situación, no ayudaban. Jaesu, preocupado, intentó ayudarlo, pero Yu Hua lo empujó, insistiendo en que era un alfa. La negación no sirvió de mucho. El cuerpo de Yu Hua cedió y cayó al suelo, abrumado por el calor y la confusión. La situación era insostenible en un baño público. Jaesu, viendo que Yu Hua se quemaba en fiebre y apenas podía respirar, tomó una decisión rápida. «No podemos quedarnos acá», dijo, y lo llevó a su habitación. Ya en la relativa seguridad de la habitación de Jaesu, Yu Hua se sentó en la cama, empapado en sudor y con la cabeza hecha un lío. Mientras Jaesu iba a buscarle agua, Yu Hua no podía dejar de preguntarse: ¿será que Jaesu tiene razón? ¿Soy un omega? ¿Es eso lo que me pasó? ¿Es posible? La idea lo sacudía hasta la médula, mientras Jaesu lo observaba, sabiendo que Yu Hua estaba completamente desorientado. Jaesu, preocupado por la situación, revisó un botiquín, buscando algo para ayudar a Yu Hua. Pensaba en lo inesperado de este reencuentro y en lo arriesgado de la situación. Le ofreció unas pastillas explicando que eran supresores de celo para omegas. Yu Hua, completamente indignado y en negación, las golpeó con fuerza, tirándolas al suelo. «No voy a tomar esa porquería, menos si es de tu empresa», gritó Yu Hua, sintiendo que lo estaban engañando. Se sentía ofendido, cuestionando por qué Jaesu insistía en que tomara algo para omegas. «Yo viví toda mi vida como un alfa», exclamó, con la voz temblorosa por la ira y la confusión. Jaesu intentó calmarlo, explicándole que era más seguro tomar las pastillas para ver cómo reaccionaba su cuerpo, sin importar si era alfa o omega. Pero Yu Hua no escuchaba razones. «Vos me hiciste algo, ¿verdad? ¿Liberaste tus feromonas a propósito porque tenés algo en mi contra?», lo acusó, apretando la mandíbula. Jaesu, sorprendido por la acusación, le recordó que era Yu Hua quien había desaparecido sin decir nada tiempo atrás. La tensión era palpable. Yu Hua quiso responder, pero se contuvo, dándose cuenta de que esa no era la conversación que quería tener en ese momento. Decidido a escapar de esa habitación y de la incómoda verdad, Yu Hua intentó irse, diciendo que se iba a casa. Jaesu lo detuvo, preocupado, advirtiéndole que no era seguro salir en su estado. Yu Hua, aún más desesperado, se soltó de su agarre. «Soltame, este lugar es peligroso para mí también. ¿Quién sabe qué podrías hacerme si me quedo?», le espetó, entre jadeos, mientras su corazón latía con fuerza. Jaesu lo miró con seriedad. «Yu Hua, ¿nunca estuviste expuesto a feromonas alfa de verdad, no?», preguntó. Yu Hua no entendía de qué hablaba. Entonces Jaesu se acercó. «Nunca usé mis feromonas para seducirte, como decís. Si lo hubiera hecho, ni siquiera podrías estar parado ahora mismo», le dijo, ignorando las súplicas de Yu Hua para que no se acercara. En un movimiento rápido, Jaesu le tocó la cara a Yu Hua. «Mirá, esto es lo que significa cuando yo me muevo», declaró, liberando una potente ola de sus feromonas. Yu Hua se sintió inmediatamente abrumado. Su cuerpo reaccionó de golpe, sintiendo que el aire se volvía pesado y que cada parte de él se volvía increíblemente sensible al tacto de Jaesu. No podía respirar, su cuerpo temblaba sin control. Jaesu lo llamaba por su nombre, observando cómo Yu Hua, con la cara sonrojada y la respiración agitada, seguía retorciéndose bajo la influencia de esas feromonas. Era un tormento insoportable, una lucha insoportable contra su propio cuerpo que lo traicionaba a cada instante. Mientras Yu Hua se debatía entre la confusión y el deseo, lejos de allí, en el gran salón de la fiesta, las cosas no estaban mucho mejor. El presidente del grupo Sehan, Han Gibom, se preparaba para dar su discurso, pero estaba furioso. Su hijo mayor, Jaesu, brillaba por su ausencia y no contestaba el teléfono, un desplante imperdonable. Sin opción, Gibom tuvo que seguir adelante con el evento, pidiéndole a su segundo hijo, Jong-gu, que lo acompañara. Entre murmullos y aplausos, el presidente Han Gibom subió al estrado.
La gente cuchicheaba sobre Jong-gu, el hijo menor, quien parecía estar listo para ser el sucesor, algo que solía ser un puesto para el primogénito. Jong-gu, con una sonrisa de confianza, se veía complacido por la atención mientras se preparaba para su momento. Después del discurso de su padre, Jong-gu tomó el micrófono. Agradeció a todos y a su padre por el apoyo en su camino hasta allí. Explicó que este evento era para hablar de la sucesión del grupo. Aunque lo normal sería que él asumiera el cargo, dijo que no le parecía correcto tomar la decisión sin antes consultar a su hermano mayor. Con una mirada desafiante, anunció que propondría una competencia justa y honesta para decidir quién sería el sucesor. La declaración tomó por sorpresa a su padre, quien apenas pudo contener su enojo. Era una movida arriesgada, un desafío directo a Jae-su. Mientras tanto, de vuelta en la habitación, Gyu-hwa seguía hundiéndose en una espiral de sensaciones. Jae-su, con una calma perturbadora, le decía que no iba a recordar nada de esto una vez que pasara. Pero Gyu-hwa, aferrado a lo poco de lucidez que le quedaba, le suplicaba que hiciera algo, que no quería olvidarlo. Sentía que se estaba volviendo loco, perdiendo el control de todo, mientras Jae-su lo observaba, como si quisiera que se rindiera por completo. Mientras Baem Gyu-hwa se debatía entre la confusión y el deseo, ajeno a todo, en un rascacielos imponente de la ciudad, el ambiente era de pura tensión. El presidente Han Gi-bom, con el rostro desfigurado por la furia, tiraba papeles por los aires. Los accionistas estaban alborotados y él no podía creer el lío que su hijo Jong-gu había armado. «¿Estás loco?», le gritaba Gi-bom a Jong-gu, que se acercaba con una calma exasperante. «¿Tan difícil era hacer lo que te dije? Decime, ¿qué vas a hacer ahora?». Jong-gu lo miró con una sonrisa amarga cuando su padre lo agarró del brazo. «¿Mío? ¡Qué chiste! No hay nada que pueda llamar realmente mío», le respondió, pidiéndole que se calmara. Pero Gi-bom no estaba para calmas. Le dio una bofetada mientras le espetaba que cómo se atrevía a pedirle eso después de todo el desastre que había causado. En su rabia, Gi-bom reveló una verdad devastadora. Si Jae-su se metía en la carrera por la sucesión del grupo, todo estaría perdido. Pronto, la gente se enteraría de que su hijo mayor no era de su sangre, y el vergonzoso pasado de su madre saldría a la luz, hundiéndolos a todos. La única razón por la que había tolerado todo hasta ahora era por Jong-gu, a quien consideraba su obra maestra y su futuro. Le dijo que no le preguntaría por qué había hecho ese anuncio público, pero si volvía a actuar por su cuenta, no lo dejaría pasar. Jong-gu, por su parte, sentía ganas de vomitar al escuchar las palabras de su padre. «Obra maestra, futuro», pensó con desprecio. «No me hagas reír. ¿Sabés vos por qué aguanté todo esto y llegué hasta acá?». Su mirada se endureció. «Te voy a devolver todo lo que me hiciste, así que prepárate. Lo que hice hoy es solo el principio». Sin embargo, cuando Gi-bom volvió a él, Jong-gu cambió su semblante, simulando arrepentimiento. «Lo siento, papá, no lo pensé bien. Me sentí culpable de tomar la compañía de Jae-su sin ningún esfuerzo. No imaginé que escalaría así». Gi-bom, con un suspiro de alivio, le dijo que lo único que importaba era que no le cediera la posición a Jae-su. Él se encargaría del lío y le pidió a Jong-gu que se concentrara en cerrar el trato de Dubái al día siguiente. Jong-gu, con una sonrisa disimulada, entendió que su padre solo quería sacarlo del camino para controlar los daños. «Sí, papá», respondió, con una agenda oculta que su padre ni imaginaba. Con la excusa de un viaje de negocios, Jong-gu se despidió de su padre, aparentando obediencia. Pero apenas la puerta se cerró, su verdadera personalidad salió a flote. «Cansado esto de hacerle el juego al viejo», pensó, frotándose la sien. Ya había puesto la primera pieza en el tablero, y ahora era el turno de Jae-su. ¿Qué regalo le iría mejor a su querido hermano? Jong-gu se alejó, una sonrisa enigmática en el rostro, listo para seguir con su plan de venganza. Mientras tanto, la mañana llegó para Gyu-hwa, pero la luz del sol lo recibió en un lugar totalmente desconocido. Despertó sobresaltado, sintiendo un peso a su lado. Era Jae-su, durmiendo plácidamente junto a él. Gyu-hwa se levantó de golpe, la manta cayendo al suelo, el pánico reflejado en su cara. Jae-su se despertó, con una expresión de ligera molestia, preguntándose qué era todo ese ruido. «Ah, ¿ya te levantaste, Gyu-hwa?», dijo con voz adormilada, como si nada, pero Gyu-hwa estaba temblando, aún en shock. «¿Qué demonios haces acá?», le gritó, intentando cubrirse con lo que pudo.
Haesu lo miró, incrédulo. ¿De qué hablas? No me digas que te olvidaste. Entraste en celo anoche y yo te ayudé. La palabra celo resonó en la cabeza de Yuhua. Su corazón empezó a martillar. No podía ser. Él era un alfa. Celo. Mentira. Pero Haesu, con una sonrisa que no le gustaba nada a Yuhua, lo provocó. «Te sentías bien, ¿no, Yuhua?» El rostro de Yuhua se puso rojo de vergüenza y confusión. Haesu se acercó y le recordó que anoche prácticamente le estaba pidiendo ayuda. «¡Cállate! ¡No te me acerques!», le gritó Yuhua, retrocediendo. Pero Haesu no se detuvo. Le dijo que si no recordaba, él mismo le ayudaría a refrescar la memoria. Y lo tocó de una manera que hizo que Yuhua se sonrojara aún más. La vergüenza y la ira lo invadieron. «¡Sácame las manos de encima!», exclamó, empujándolo con fuerza. Yuhua intentó justificar lo sucedido, insistiendo que todo había sido un accidente, culpa del alcohol. «Solo fue el alcohol, ¿ok?», repetía tratando de convencerse a sí mismo. Haesu lo miró, con una expresión seria. «¿Todavía seguís negando que sos un omega?» «Claro que sí, te dije que soy un alfa», respondió Yuhua desesperado. Haesu suspiró, intentando mantener la calma. «Entiendo que estés asustado por esto de repente ser un omega, pero tenés que dejar de reaccionar así emocionalmente. Hay que pensarlo con la cabeza fría. Lo que te pasó no fue un celo de alfa, fue otra cosa». Yuhua, en total negación, insistía en que había sido un celo de alfa y que Haesu no entendía nada. Estaba furioso, no podía concebir que su identidad de toda la vida se desmoronara de un momento a otro. Haesu, más tranquilo, le propuso ir al hospital para un chequeo y así aclarar todo, asegurándole que, sin importar el resultado, lo apoyaría y no lo trataría diferente si resultaba ser un omega. Al escuchar la propuesta, Yuhua, sintiéndose avergonzado, pidió que lo soltaran para poder vestirse. Pero mientras Haesu buscaba la ropa, Yuhua tuvo una revelación incómoda. Sus pantalones no estaban a la vista. Un silencio tenso llenó el aire, recordándole la intimidad de la noche que no podía recordar. Momentos después, ya más o menos vestidos, llegaron al hospital de la Universidad Salim. Yuhua estaba que temblaba en la sala de espera, con las manos apretadas, mientras Haesu intentaba calmarlo. Le dijo que seguramente había otros casos como el suyo y que no debía estresarse tanto. Yuhua, confundido por tanta amabilidad, le preguntó a Haesu por qué se portaba así con él. Justo cuando Haesu empezaba a responder, «Porque vos sos mí», un enfermero lo interrumpió, llamando a Bem Yuhua para entrar al consultorio. Adentro, el doctor, después de revisar los resultados, confirmó la peor pesadilla de Yuhua. Era un omega. Yuhua lo negó de inmediato, alegando que a los 10 años había sido diagnosticado como alfa. El doctor explicó que sin pruebas de seguimiento era muy probable que el primer diagnóstico hubiera sido un error, ya que un alfa no puede transformarse en omega, aunque su presentación en este caso había sido un poco tardía. Yuhua seguía procesando la información, aferrándose a cualquier indicio de su identidad anterior. Recordó haber percibido feromonas antes, lo que un alfa haría. El doctor aclaró que los omegas a veces pueden captar olores sutiles antes de su presentación oficial, y Yuhua se dio cuenta de que, de hecho, la intensidad de los olores había aumentado drásticamente el día anterior. Fue en ese momento que la vida se le vino encima. Pensó en cómo nunca le había prestado atención a las feromonas porque estaba demasiado ocupado intentando sobrevivir. Siempre asumió que su primer celo de alfa aún no llegaba, como a otros les pasaba. Ahora la desesperación lo invadió. ¿Por qué ahora?, se lamentaba para sí mismo. Hubiera estado bien incluso como un beta. El doctor, al ver su angustia, lo llamó por su nombre, sacándolo de su espiral de pensamientos. Yuhua lo miró, sobresaltado, mientras el doctor lo observaba con seriedad. El médico, con una voz calmada, intentó tranquilizarlo. Le aseguró que, si bien ser omega traería algunas dificultades, con los cuidados adecuados no era tan distinto a los demás. Le explicó que su celo se había adelantado y por eso terminó antes de tiempo, pero que le recetaría supresores para regular su ciclo. La mención de los supresores encendió la furia de Yuhua. ¿Su cuerpo ahora iba a depender de esas pastillas? Preferiría morirse antes que aceptar eso. Pero el doctor continuó, soltando una bomba aún mayor. Yuhua tenía un compañero. Yuhua no entendía de qué hablaba.
El médico, algo sorprendido por su ignorancia, señaló a Jaesu, que estaba de pie a su lado, y le dijo que él era su pareja destinada. Jaesu se puso visiblemente incómodo, empezando a sudar y a sonrojarse, confirmando la increíble noticia. Gyuhua se quedó helado. ¿Jaesu, su pareja destinada? Esto era demasiado. Gyuhua no podía asimilar esa nueva realidad. Apenas salió del hospital, intentó huir de Jaesu, que lo persiguió por la calle. Cuando Jaesu finalmente lo alcanzó y lo tomó del brazo, Gyuhua explotó de enojo. Le gritó que lo dejara en paz, que no lo siguiera, que se iba solo y que no se metiera en sus asuntos. Jaesu, sin embargo, le dijo que era peligroso que se fuera solo, y con un leve sonrojo le recordó: «Soy tu pareja destinada, ¿cómo te voy a dejar ir solo?». La frase hizo que Gyuhua se estremeciera de disgusto. «Te dije que no digas eso», le espetó, intentando alejarlo. Pero Jaesu insistió en la verdad de lo que decía, mientras Gyuhua le dejaba claro que no le interesaba en lo más mínimo estar atado a él, fuera o no su pareja destinada. Jaesu se sintió herido por su rechazo. Le preguntó a Gyuhua por qué no estaba feliz de verlo después de tanto tiempo, cuando él no dejaba de pensar en eso. Le recordó que antes eran muy cercanos y lo acusó de haber sido él quien los dejó primero. Gyuhua intentó responder, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Jaesu lo miró con reproche. «Ahí vas de nuevo, callándote», le dijo. Y con un toque gentil en el mentón le confesó: «Te estuve buscando». Jaesu le preguntó directamente a Gyuhua si nunca lo había extrañado, deslizando su mano para tocarle la cara. Gyuhua, visiblemente incómodo, se apartó con fastidio. «¿De qué sirve eso ahora?», le respondió, dolido. Esa respuesta golpeó a Jaesu, quien con un semblante entristecido le dijo que hacía mucho había dejado de gastar emociones en ese tipo de cosas. Apenas tuvieron tiempo de procesar ese intercambio cuando el celular de Gyuhua vibró. Mientras Jaesu le pedía que esperara, Gyuhua sacó el teléfono de su bolsillo y su expresión se endureció al ver una notificación sobre sus deudas de préstamo estudiantil. Su información había sido registrada por riesgo crediticio y debía pagar el monto total, o perdería el beneficio y las penalizaciones se le acumularían. La vergüenza y el estrés eran palpables. Jaesu, preocupado, le preguntó qué le pasaba, pero Gyuhua, intentando mantener la compostura, tiró de su brazo para soltarse. «No es nada», dijo, dándose la vuelta. «Tengo que ir a trabajar, no es asunto tuyo». Jaesu lo miró con reproche. «Antes no eras así», le dijo, con la voz cargada de decepción. «Cambiaste mucho, no sos la misma persona que conocía». El puño de Jaesu se apretó de frustración. Gyuhua, harto de la situación, se volteó abruptamente. «¿Y qué clase de persona creíste que era?», le gritó. «¿Quién crees que me hizo así?». Jaesu, sorprendido, intentó acercarse de nuevo. «¿Estás diciendo que es mi culpa? ¿Entonces no deberíamos arreglarlo juntos?», le preguntó, tratando de agarrarlo. Gyuhua soltó una risa amarga. «Es todo culpa de tu padre», le espetó, finalmente revelando la verdad. «Tu padre es la razón por la que mi familia lo perdió todo, por eso tuvimos que mudarnos». La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Jaesu. «¿Mi padre fue la razón?», preguntó, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. Gyuhua, después de soltar semejante carga, se encogió de hombros, exhausto. «Ya terminamos de hablar, ¿no?», dijo, y sin esperar respuesta, se dio la vuelta para irse. «Entonces me voy de acá». Jaesu, visiblemente herido, lo detuvo con una declaración aún más sorprendente, que dejó a Gyuhua inmóvil. «Él no es mi padre, ese hombre no es mi padre», dijo, refiriéndose a Gibeon. Confesó que no tenía ninguna relación biológica con él y que se había enterado de eso no mucho después de la misteriosa desaparición de Gyuhua. Jaesu se acercó, lamentándose de que el presidente Han fuera la verdadera razón por la que Gyuhua lo había estado esquivando. Mientras tanto, en otro lugar, Han Jong-gu, con una maleta a su lado, hablaba por teléfono con una sonrisa maquiavélica. Confirmó que él y Jaesu tenían padres diferentes, que no estaban relacionados biológicamente. Después de cerrar una parte de su conversación con un «claro que sí, así es como debe ser», pidió un favor. El hermano, refiriéndose a Jaesu, no contestaba el teléfono desde la noche anterior y necesitaban hablar sobre lo de la fiesta. Así que le encargó a la persona del otro lado de la línea que lo fuera a buscar a su casa. Con una sonrisa, Jong-gu añadió que, de todos modos, tenía ganas de hablar con él.
De vuelta con Haesu y Gyuho, Haesu le sugirió ir a su casa para terminar de hablar, porque ese no era el mejor lugar para esa conversación. Gyuho, aunque no quería enredarse más con Haesu, sabía que este no se iba a rendir tan fácil. Pensó que lo mejor era ponerle un punto final de una vez por todas. ¿Tu casa queda cerca?, preguntó, y ante la respuesta afirmativa de Haesu le dijo: «No me voy a quedar mucho, apenas terminemos de hablar, me voy. ¿Qué esperas? Anda, mostrame el camino ya». Así, Haesu y Gyuho se subieron al auto, dejando atrás el caos del momento para continuar su tensa conversación. En el camino, Haesu le preguntó a Gyuho sobre el trabajo del que había hablado. Gyuho, con un suspiro, explicó que solo era un trabajo de medio tiempo, ya que aún no se había graduado de la universidad. La mención de la universidad intrigó a Haesu, quien le preguntó a qué universidad iba. Haesu, con un poco de fastidio ante tanta pregunta, le dijo que a la Universidad de Hankook. Haesu se sorprendió, sus ojos se abrieron ligeramente. «Ah, así que vas a la misma escuela que Jongwoo», dijo, provocando un impacto en Gyuho. «¿Qué?», exclamó Gyuho con la cara de incredulidad. «De ninguna manera, nunca lo vi antes». Haesu, con una sonrisa, explicó que Jongwoo probablemente no pasaba mucho tiempo en el campus y que él mismo había estado de permiso militar, así que tenía sentido que no se hubieran cruzado. Gyuho, algo más tranquilo, le preguntó cómo estaba Jongwoo, pero Haesu, evasivo, cambió de tema bruscamente, anunciando que ya habían llegado y que era hora de bajar. Apenas Haesu estacionó, se bajó del auto, dejando a Gyuho con la guardia alta. Para su sorpresa, Haesu le dijo que le había surgido un imprevisto urgente, que tenía que irse un momento y que él podía entrar solo a la casa. Gyuho no podía creerlo. Frustrado, le reclamó por el aviso de último momento, pero Haesu, apurado, le dio el código de la puerta y el número de piso de su departamento, prometiendo volver rápido, y se fue a toda velocidad. Solo, frente al edificio, Gyuho consideró la idea de escapar, de desaparecer, pero el pensamiento se esfumó rápidamente. Haesu ya sabía dónde estaba y lo encontraría sin problema. Decidió que lo mejor era quedarse, darle las respuestas justas y cortar todo lazo. ¿Qué importaba que fueran parejas destinadas si él no quería verlo? Solo tenía que evitarlo, y todo estaría bien. Mientras subía en el ascensor, la mente de Gyuho vagó hasta su primer e inocente amor de la infancia, Han Jong-woo. Pensó que había sido una suerte que Haesu lo hubiera encontrado en el hotel, y no Jong-woo, la última persona que deseaba ver. Su plan era simple, terminar con Haesu hoy y volver a su vida normal, ya se las arreglaría con lo de Ser Omega. Llegó al piso de Haesu y se acercó a la puerta, intentando recordar el código. ¿Había escuchado mal? ¿Lo había cambiado Haesu? Estaba concentrado cuando de repente la puerta se abrió. Ahí, frente a él, con una mirada de sorpresa, estaba Han Jong-woo. Gyuho lo vio y, atónito, apenas pudo articular. ¿Han Jong-woo? Jong-woo, también asombrado, le preguntó si lo conocía. Pero la sorpresa de Jong-woo se convirtió en un reconocimiento repentino. «¡Gyuho Hyung!», exclamó. El corazón de Gyuho dio un vuelco. Dejó caer lo que llevaba, soltó una maldición y en pánico intentó negarlo todo. Necesitaba escapar de ahí, y rápido, pero ya era demasiado tarde. El pie de Jong-woo ya había pisado la bolsa que Gyuho había soltado. El tiempo se detuvo para Gyuho, que sentía que el suelo se le abría. Jong-woo, con una sonrisa que no le gustaba para nada, le recordó que lo había llamado por su nombre. Gyuho forcejeó, desesperado por escapar, pero Jong-woo lo atrapó en un abrazo sorprendentemente fuerte, con una alegría un poco exagerada. «¡Gyuho Hyung! Pasó una eternidad», le dijo, mientras Gyuho solo podía sentir la vergüenza y el shock. Jong-woo lo miró con un reproche juguetón, preguntándole por qué actuaba como si no lo conociera, y dónde había estado todo este tiempo, por qué se había mudado sin decir nada. Para Gyuho, la actitud casual y feliz de Jong-woo era inquietante, casi como si no le importara que hubiera desaparecido de su vida. Tratando de mantener la compostura, Gyuho se disculpó, diciendo que la sorpresa lo había dejado sin palabras. Jong-woo entonces lo acorraló con una nueva pregunta. «¿Vos estás en casa de Haesu Hyung?». Gyuho, moviendo la cabeza para negar, explicó que se había topado con Haesu recién ayer y que estaba allí porque Haesu quería hablar. Jong-woo asintió, pero Gyuho se quejó internamente por tener que dar explicaciones, como si hubiera hecho algo malo.
Jong-gu, sin darle tregua, le informó que Hae-su no iba a volver por un buen rato y sugirió esperar adentro. La trampa se había cerrado. Gyu-hwa sintió un nudo en el estómago, maldiciendo la oportunidad perdida de huir. Con resignación, aceptó la propuesta. Jong-gu, con una facilidad alarmante, tecleó el código de la puerta y la abrió. Yu-hwa notó el cambio en su viejo amigo. Ya no era el chico tímido y reservado que recordaba. Cuando preguntó cómo sabía el código, Jong-gu le explicó que Hae-su se lo había dado. De repente, Jong-gu cambió su tono y se acercó, olfateando el aire con una expresión seria. ¿Qué es ese olor que viene de vos?, preguntó. Y antes de que Yu-hwa pudiera responder, soltó una frase que lo dejó helado. «Son feromonas omega, ¿me equivoco?». El pánico se apoderó de Yu-hwa. «¿Qué quieres decir con que huelo omega? Vos sabés que soy un alfa», exclamó, tratando de sonar convincente. Pero Jong-gu insistió. «Sí, lo sé, por eso estoy más confundido. ¿Por qué ahora sos un omega?». Yu-hwa no entendía cómo lo había descubierto. Jong-gu le explicó que sería extraño no darse cuenta, ya que Yu-hwa estaba liberando feromonas incluso con los supresores. La verdad golpeó a Yu-hwa con fuerza. Jong-gu se había dado cuenta cuando se le cayeron los medicamentos. Jong-gu mencionó que él también pensaba que Yu-hwa era un alfa, y eso solo añadió más leña al fuego de la frustración de Yu-hwa, quien golpeó su cabeza contra la puerta con un gruñido. «Maldita sea, ahora no lo soy», pensó, desesperado. «Yo tampoco tengo idea de qué está pasando». Jong-gu, con calma, le preguntó cuándo se había enterado de su cambio de presentación. «Hoy, en el hospital», respondió Yu-hwa, sintiendo el peso de su nueva realidad. Jong-gu, sin soltarlo, le preguntó si se había sentido raro después de ver a Hae-su el día anterior. Yu-hwa lo miró desconcertado, intentando cambiar de tema y pidiéndole que se moviera. Pero Jong-gu no cedió. Abrió la puerta del departamento de Hae-su, invitándolo a pasar para hablar adentro. Una vez dentro, la confrontación subió de nivel. Jong-gu, con una mirada intensa, lanzó una pregunta que golpeó a Yu-hwa. «¿Hae-su te ayudó cuando entraste en celo?». Yu-hwa se quedó sin aliento. ¿Cómo sabía eso? Antes de que pudiera responder, Jong-gu cerró la puerta de un golpe, atrapándolos. Con voz grave, explicó que Hae-su lo había marcado abiertamente. Yu-hwa, tosiendo, se llevó una mano al cuello. ¿Marcado? No entendía a qué se refería. Jong-gu lo agarró del cuello con fuerza. ¿Estaba haciéndose el tonto? Yu-hwa intentó resistirse, pidiéndole que lo soltara, pero Jong-gu lo arrastró hasta el baño. Allí, sin dejarlo ir, le ordenó que se mirara al espejo. Yu-hwa vio su reflejo y un rubor de vergüenza le subió por la cara. No podía creer lo que veía. Tenía una marca en el cuello, algo que no había notado hasta ahora. Jong-gu le explicó que había estado caminando por ahí así todo el tiempo y que él mismo había creído que Yu-hwa lo hacía a propósito para presumir. «¿Pero por qué haría algo así?», protestó Yu-hwa completamente avergonzado. Jong-gu, acercándose más, le preguntó si quería que le quitara esa marca. Yu-hwa lo miró sorprendido. «¿Podés hacer eso?». Antes de que Yu-hwa pudiera procesar bien la situación, Jong-gu se inclinó y con una cercanía abrumadora empezó a limpiar la marca del cuello de Yu-hwa, intentando borrar el rastro de Hae-su. Yu-hwa se sobresaltó, pidiéndole que parara, pero Jong-gu no lo soltaba. Con una mirada llena de desafío, Jong-gu le preguntó, «¿Por qué? Si Hae-su puede hacerlo, ¿yo no puedo?». Y relamiéndose los labios, lanzó la pregunta clave, «¿Ustedes dos están saliendo o algo así?». Yu-hwa, fuera de sí por la vergüenza y la confusión, negó rotundamente. «¿Pero qué estás diciendo? Te dije que nos conocimos ayer». Jong-gu, sin inmutarse, le replicó que si ese era el caso, ¿por qué Hae-su podía dejarle una marca y él no? Yu-hwa, abrumado, intentó justificar que no estaba en sus cabales y apenas recordaba lo que pasó. Jong-gu aprovechó el momento para frotar la marca en el cuello de Yu-hwa y le preguntó con una sonrisa burlona si su amnesia era por su ciclo de celo. Yu-hwa, ya sin poder negarlo, confirmó que el médico le había dicho que su ciclo era inestable por ser un omega recién presentado. Jong-gu sonrió, un brillo astuto en sus ojos, y desató sus feromonas alfa. Una oleada de poder invisible golpeó a Yu-hwa, haciéndolo jadear y temblar. El aire se volvió pesado, le costaba respirar, y un calor incómodo le subió al rostro. Jong-gu se acercó,
casi pegado a él, y con una voz que prometía peligro, le preguntó si ahora sí podía dejarle su propia marca. Yuhua, cada vez más afectado por las feromonas, sentía un calor abrumador. Yengu notó su reacción, sonriendo de lado, y comentó que parecía ser más sensible que otros omegas mientras rozaba su mejilla con el pulgar. Yuhua, en un intento desesperado por liberarse, empujó a Yengu, preguntándole qué le pasaba. Pero Yengu solo se rió, soltando un comentario hiriente sobre lo lindo que era de chico y burlándose de Yengu por traer el pasado a colación antes de darle un pequeño golpe juguetón en la nariz. Mientras tanto, en la sede del grupo Sehan, Jesús llegaba a una imponente oficina donde lo esperaba Han Gibom, su supuesto padre. Gibom no perdió el tiempo en recriminaciones, diciéndole que casi nunca lo veía y que no respondía a sus llamadas. Jesús, con una expresión cansada, explicó que tenía algunas cosas que atender. Pero Gibom, con tono duro, le preguntó si eso era más importante que el banquete de accionistas y que no lo deshonrara públicamente. Jesús se disculpó, lo que solo hizo que Gibom suspirara con frustración, quejándose de que tanto él como Yengu solo le traían problemas. Sin rodeos, Gibom le informó a Jesús el verdadero motivo de su llamada. Yengu había anunciado en el banquete que quería competir por el puesto de sucesor. Jesús se quedó helado. Intentó protestar, pero Gibom lo interrumpió, dejando claro que no tenía ninguna intención de entregarle la empresa. Sin embargo, como los accionistas ya sabían del desafío, Jesús debía fingir un poco. Le ordenó competir con Yengu por un tiempo y luego retirarse en el momento oportuno. Jesús apretó los puños, hirviendo de rabia. Sabía que Yengu solo estaba jugando con él de nuevo, pero no tuvo más opción que aceptar las condiciones. Gibom, satisfecho, le dio la primera tarea: tomar las riendas de la tienda departamental Sehan, la misma que siempre había estado a cargo de la madre de Jesús. Jesús, atónito, protestó, sabiendo que era un golpe bajo dirigido a su madre. Gibom, sin darle tregua, cortó de raíz su protesta. Nunca te ocupaste de los negocios de la empresa. Empezá con algo bajo. Chico, le soltó, golpeando la mesa para silenciar cualquier otra objeción. Le recordó su lugar y le ordenó que simplemente obedeciera. Aesu, impotente, solo pudo agachar la cabeza y asentir. Gibeon le dijo que le informaría a su madre y que empezara al día siguiente, ofreciéndole una secretaria si la necesitaba. Aesu sentía la frustración crecer. Gibeon seguía actuando a su manera, sin pensar nunca en él ni en su madre. Pero la conversación tomó un giro inesperado cuando Gibeon, con una sonrisa disimulada, le preguntó si había visto a Jongwoo de camino. Aesu, confundido, apenas pudo preguntar. Fue entonces que Gibeon reveló que, como Jesús no contestaba el teléfono, había mandado a Jongwoo a su apartamento. Un escalofrío recorrió a Aesu. Gyuhu estaba solo ahí. Sin un segundo que perder, Aesu salió disparado de la oficina, dejando a Gibeon con su sonrisa de satisfacción, sabiendo que su plan estaba en marcha. Mientras tanto, en el apartamento, Gyuhua intentaba, con una mezcla de vergüenza y enojo, explicarle a Jongwoo lo poco que recordaba de su celo y negaba cualquier relación con Jesús. Pero Jongwoo, con esa sonrisa cínica, no le creyó. En vez de eso, se burló de su amnesia y lo siguió acorralando, liberando sus feromonas alfa para abrumarlo. Gyuhua lo empujó, sintiéndose completamente indefenso, cuando Jongwoo lo tomó de la mano, acercándolo peligrosamente mientras murmuraba el nombre de Jesús. Justo en ese instante, el alivio llegó. La puerta del apartamento se abrió de golpe y Aesu entró, furioso, sintiendo el aire pesado por las feromonas alfa de Jongwoo. «Jongwoo, estás loco. ¿Qué te pasa por la cabeza para atacarlo con tus feromonas? Gyuhua está inestable», le gritó. Jongwoo, todavía con su sonrisa, restó importancia al asunto, diciendo que solo estaba jugando porque le alegraba verlo. Pero Aesu no le compró la excusa. Lo agarró del cuello de la camisa, indignado. «Es un omega que acaba de pasar por su primer celo y salió del hospital. Necesita estabilidad. No podés mostrar un poco de respeto», le espetó, interponiéndose entre Jongwoo y Gyuhua.
Haesu, interponiéndose entre Jong-woo y Gyuhwa, intentó explicar su furia, pero fue Gyuhwa quien lo interrumpió, avergonzado por la situación. No quería que su condición de Omega y mucho menos la marca de Haesu fueran un tema de discusión en ese momento. Viendo que el ambiente se ponía cada vez más tenso, Gyuhwa, abrumado, anunció que se iba. No iba a quedarse para verlos pelear. Haesu, arrepentido y desesperado por detenerlo, lo sujetó del brazo. «No te vayas, Gyuhwa, sos mi pareja destinada, y Jong-woo no me dejaba tranquilo, así que…», intentó justificar sin darse cuenta de que solo empeoraba las cosas. Gyuhwa se soltó con un tirón, furioso. ¿Cómo se le ocurría soltar una cosa así de la nada? La revelación dejó a Jong-woo en silencio por un momento, asimilando la noticia. ¿Pareja destinada? ¿De qué está hablando?, preguntó, primero a sí mismo y luego a los otros dos. Haesu se apuró a explicar que Gyuhwa recién se había enterado en el hospital y que él mismo no lo sabía hasta hacía poco. Pero a Gyuhwa no le importaban las excusas. «Te dije que no lo volvieras a mencionar», espetó, intentando en vano callar a Haesu. Este, sin embargo, se mantuvo firme. No podía ocultar algo tan importante. La discusión seguía, y Gyuhwa solo quería desaparecer. Suspiró, sintiéndose completamente perdido sobre cómo manejar la situación. Para intentar calmar los ánimos y sobre todo poner distancia con Jong-woo, Gyuhwa se volteó hacia él. «Jong-woo, no te hagas ideas raras, que seamos parejas destinadas no significa nada para mí», sentenció, intentando restarle importancia al asunto. Jong-woo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se acercó a Haesu, preguntando por qué pensaría algo raro. Luego su mirada se posó en el cuello de Gyuhwa, justo donde estaba la marca. Con una expresión que simulaba inocencia, le preguntó a Gyuhwa si de verdad no le importaba. «No te molesta para nada, ¿eh? Claro que no, si ustedes siempre fueron más cercanos de todas formas. ¿No te parece que es algo bueno?», dijo, en un tono que era cualquier cosa menos sincero. Haesu, notando la manipulación, se tensó. Haesu puso una mano en el hombro de Haesu, sonriendo mientras repetía que, de todas las personas, Haesu resultaba ser la pareja destinada de Gyuhwa, como si fuera algo para celebrar. Gyuhwa se quedó pensando en la extraña reacción de Jong-woo. ¿Celebrar? En su cabeza, Jong-woo se preguntaba si Gyuhwa realmente estaba bien con ser la pareja destinada de Haesu o si era el único que seguía atado al pasado. Jong-woo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, siguió presionando a Gyuhwa sobre la marca de Haesu. Gyuhwa trató de convencerse de que era mejor así, que no tenía sentido seguir enredado con ellos. Pero su cuerpo, testarudo, le mandó un pinchazo de dolor en la mano, como un recordatorio de lo que intentaba ignorar. Cansado de la situación y de la manipulación, Gyuhwa le apartó la mano de la cara a Jong-woo. «Estoy agotado», le dijo, sin dar más explicaciones. Intentó irse del apartamento, pero Haesu, preocupado, lo frenó. «¿Qué haces? Te llevo a casa», le dijo, extendiendo una mano. Gyuhwa, al límite de su paciencia y emociones, lo empujó con fuerza, gritándole que lo dejara en paz. A pesar del empujón, Haesu solo tensaba en Gyuhwa. «Discúlpame, solo me preocupé por vos», le dijo, mientras se frotaba la mano. Luego, con un tono más enérgico, lo regañó. «Idiota, ¿por qué hiciste eso? Déjame ver tu mano». El enojo de Gyuhwa se desinfló. «Perdóname, es que no me sentía bien», contestó, más calmado. Finalmente, Gyuhwa aceptó la oferta de Haesu de que lo llevara a casa. Mientras Haesu lo guiaba hacia la salida, Gyuhwa intentó disimular su nerviosismo y la intensidad del momento. «Mi mano está bien, no hay ninguna marca ni nada. ¿Vamos?», dijo, como si intentaba convencerse a sí mismo de que todo estaba bien. Por dentro, sin embargo, no entendía por qué le afectaba tanto haber lastimado a Haesu. Justo entonces, Haesu lo llamó, sacándolo de sus pensamientos. Jong-woo se despidió con una sonrisa enigmática, mientras Gyuhwa y Haesu se iban. Haesu lo llevó a casa sin decir una palabra más, dándole el espacio que necesitaba. Pero ya en su departamento, Gyuhwa no podía sacarse de la cabeza lo que había pasado, la confusión y esa extraña punzada en el pecho. Todavía sentía el calor recorrerle el cuerpo a pesar de las pastillas que había tomado. Las medicinas le quitaban lo más intenso, pero no la eliminaban por completo. Gyuhwa apretó el vaso, frustrado. ¿En qué momento iba a llegar el próximo celo? Si las pastillas no funcionaban, ¿qué iba a hacer? Era una locura que su cuerpo reaccionara así todo el tiempo.
¿Cómo hacen los omegas para vivir de esta forma?, se preguntó con desesperación. Nunca se había preocupado por el tema, pero después de todo lo que había pasado, se la pasó toda la noche buscando información sobre omegas. Descubrió que al principio sus feromonas y celos son erráticos, por lo que necesitan medicación para estabilizarse. Sin embargo, a veces las pastillas no funcionan del todo. En esos casos, decía la investigación, la ayuda de un alfa cercano puede marcar una gran diferencia, sobre todo si son parejas destinadas. Eso solo podía significar una cosa: si quería estabilizar su cuerpo rápidamente, no le quedaba otra opción que ir con Jesús. La idea le revolvía el estómago. Odiaba tener que involucrarse con esa gente, refiriéndose a los Han. Pero en la situación en la que estaba, no tenía elección. Había estado evitando a esa familia por mucho tiempo, pero en algún momento iba a tener que enfrentarlos. Con un suspiro, Yu Hua se puso de pie, su expresión cambiando a una de determinación. «Está bien, no voy a huir más», pensó, mientras se ponía una campera. «Ya no tengo una familia que perder. Tal vez evitar este problema no sea la solución». El recuerdo de su pasado con Jesús y Jong-gu se abrió paso en su mente. Los tres habían sido inseparables de chicos. Sus papás trabajaban juntos, por lo que era común que se vieran y como todos eran alfas, salían de vacaciones sin presiones. Pero esa amistad no duró mucho. El señor Han, el padre de Jong-gu y supuestamente de Jesús, puso sus ojos en el proyecto de supresores que había desarrollado el papá de Yu Hua. Cuando no pudo robarlo, acusó al papá de Yu Hua de hurto y lo hizo despedir. Después de eso, su padre, que solo sabía de medicina, no pudo conseguir otro trabajo estable. Su mamá no aguantó más y se fue de la casa. De vuelta en el presente, Yu Hua se ató los cordones de sus zapatillas. No es que los guardara rencor, pero era difícil ver a los Han con buenos ojos cuando su papá había destrozado su familia. Un suspiro pesado se le escapó mientras salía por la puerta, listo para lo que viniera. Mientras caminaba, sus pensamientos volvían a las palabras de Jesús. ¿Cómo que él y Jong-gu no eran hermanos de sangre? La revelación lo dejó con más preguntas que respuestas, haciéndolo dudar sobre todo lo que creyó saber de sus viejos amigos. Justo cuando se perdía en esas dudas, una voz lo llamó por su nombre, sacándolo abruptamente de sus cavilaciones. Era Byung Jae-soo y no parecía muy contento. Con el ceño fruncido, le reclamó a Yu Hua por haberlo dejado plantado en un trabajo de camarero que le había conseguido, un trabajo que Jae-soo se había esforzado en conseguirle y que Yu Hua, avergonzado, tuvo que admitir que había olvidado por completo debido a los eventos recientes. Jae-soo no ocultó su enojo, acusándolo de irresponsable y advirtiéndole que no esperara más favores. La discusión escaló rápido. Jae-soo, al límite de su paciencia, agarró a Yu Hua y, en un acto de total desprecio por las normas, empezó a liberar sus feromonas en medio de la calle. Era una falta grave, y Yu Hua, que ya estaba lidiando con su propia inestabilidad como omega, sintió cómo su cuerpo reaccionaba de forma incontrolable. La gente alrededor empezó a murmurar, el dulce y a la vez denso olor de las feromonas de un alfa, atrayendo miradas curiosas y molestas. Yu Hua ya estaba lidiando con su propia inestabilidad como omega, sintió cómo su cuerpo reaccionaba de forma incontrolable. En medio de ese caos de feromonas y miradas, una nueva figura se acercó. Era Han Jong-gu, quien intervino agarrando a Jae-soo. Con una sonrisa cínica, lo reprendió por comportarse como un salvaje en público. Jae-soo se sorprendió al verlo, pero Jong-gu se presentó como el amigo cercano de Yu Hua, retándolo con una mirada mordaz. Enfurecido, Jae-soo no se quedó callado, se burló de Jong-gu, acusándolo de ser un alfa patético y de perseguir a los ricos. Luego, con un tono despectivo, insinuó que Yu Hua era un oportunista y que si iba a buscar beneficiarse de alguien, al menos podría haber elegido a alguien que valiera la pena. Jong-gu, cansado de las provocaciones, dejó escapar una oleada de feromonas que hizo que Jae-soo se detuviera en seco, uniendo a Yu Hua en su sorpresa. Pero Jae-soo, en vez de retroceder, soltó sus propias feromonas, mucho más potentes, afectando a Yu Hua de forma instantánea. Su cuerpo se puso pálido, la respiración se le aceleró y un mareo lo invadió, como si la tierra se abriera bajo sus pies.
Al ver el estado de Gyuhua, Jong-gu reaccionó de inmediato, lo agarró por la espalda y le dijo a Yaesu que parara, que no valía la pena armar un escándalo en medio de la calle por alguien como él. Yaesu, al ver la vulnerabilidad de Gyuhua, se burló una última vez y se marchó, pero la oleada de feromonas ya había hecho su trabajo. Jong-gu se desplomó en los brazos de Jong-gu, quien lo sostuvo con preocupación mientras notaba cómo su amigo se convulsionaba, su cuerpo ardiendo y la cabeza dándole vueltas. Cuando Gyuhua despertó, se encontró en una cama desconocida. Jong-gu lo miraba desde un costado, con una taza en la mano. Le explicó que se había desmayado por la exposición excesiva a las feromonas de Yaesu y que lo había llevado a su casa. La vergüenza invadió a Gyuhua. Justo él, desmayarse de esa manera y encima frente a Jong-gu. Agradeció la ayuda, sintiéndose un peso muerto. Mientras Gyuhua intentaba recomponerse, Jong-gu se inclinó sobre él. En un movimiento rápido y totalmente inesperado, le dio un beso en el cuello. Gyuhua reaccionó con una mezcla de sorpresa y asco, forcejeando para alejarlo y limpiándose la zona con furia. ¿Qué carajos haces?, le gritó, confundido y enojado. Jong-gu, con una expresión imperturbable, respondió: «Dijiste que tenías sed, así que te di un poco de agua». Jong-gu, indignado, le espetó que tenía manos para servirse agua solo. Jong-gu, con la cara hirviendo, no podía creer la desfachatez de Jong-gu. Este, impasible, insistió en que no parecía tener fuerzas para valerse por sí mismo. La tensión se disparó cuando Jong-gu le preguntó sin rodeos qué pensaba hacer con su evidente excitación. Gyuhua se puso aún más colorado, balbuceando que él se las arreglaría solo. Pero Jong-gu, con una sonrisa maliciosa, le preguntó si pensaba arreglarlo ahí mismo. Acto seguido, Jong-gu se acercó, ofreciéndose a ayudarlo. Gyuhua, alarmado, le frenó la mano y le dejó claro que no quería nada con él. Fue entonces cuando Jong-gu soltó la pregunta que lo descolocó: «¿Es porque no soy Haesu?». Gyuhua, furioso, le recriminó por qué sacaba a Haesu a colación y le recordó que en su momento no estaba pensando con claridad. Jong-gu, sin inmutarse, le advirtió que tampoco lo estaba haciendo ahora y que si salía en ese estado, algún alfa al azar podría aprovecharse de él. Ante la indignación de Gyuhua, Jong-gu se encogió de hombros, le tocó el cuello y le dijo que si no quería pasar por eso, se lo dejara a él, minimizando la situación como algo normal entre alfas y omegas. Un tiempo después, en la madrugada, Gyuhua despertó solo, con un punzante dolor de espalda y un sentimiento de fastidio hacia Jong-gu. Se dio cuenta de que lo habían cambiado de ropa y al revisar el lugar, confirmó que estaba en la enorme y lujosa casa de Jong-gu. Mientras lo buscaba, un gato negro apareció de la nada, dándole un buen susto. Gyuhua se agachó para acariciarlo y el felino, ronroneando, se restregó contra su mano. Con una sonrisa, le dijo al gato que no debía confiar tan rápido en los extraños y que qué pasaría si fuera un ladrón. En ese momento, un ruido lo puso en alerta. Jong-gu estaba de vuelta. Jong-gu lo vio tirado y le preguntó si ya estaba despierto, bromeando con que creyó que estaría fuera hasta la mañana. Gyuhua no estaba para chistes. «¿Cómo te sentís?», le preguntó Jong-gu, a lo que Gyuhua respondió furioso que estaba dolorido como el infierno. Después le exigió saber dónde estaba su ropa. Con su habitual calma, Jong-gu explicó que la había mandado a limpiar porque estaba hecha un desastre y como su lavadora se había roto, no le quedó más opción. Le había dejado algo de su propia ropa para que usara mientras tanto. A Gyuhua no le gustó para nada la excusa, significaba que no podría irse de inmediato. Jong-gu, como si nada, le preguntó si tenía hambre y se ofreció a prepararle algo para comer. Gyuhua, que apenas había comido, aceptó a regañadientes y bajaron a la cocina. Mientras Gyuhua comía un sándwich, no pudo evitar preguntarle a Jong-gu si vivía solo en un lugar tan grande. Jong-gu confirmó, añadiendo que le gustaba la tranquilidad y la buena ubicación. Gyuhua inquirió si no te sentías solo en una casa así de inmensa. Jong-gu admitió que un poco, pero rápidamente agregó que tenía al gato, que en ese momento se estiraba pidiendo mimos. Jong-gu, con una sonrisa, le dijo a Gyuhua que siempre le habían gustado los animales. Y justo ahí, el recuerdo golpeó a Gyuhua. El gato se parecía mucho a uno callejero que ellos tres, él, Jong-gu y Haesu, habían criado juntos cuando eran chicos, a escondidas de sus padres.
Jong-gu, con la mirada perdida en la nostalgia, confirmó que sí, que recordaba a ese gato. Contó que, después de que Gyu-hwa desapareció, él y Hae-soo se hicieron cargo. La mención de Hae-soo y su propia partida repentina hizo que Gyu-hwa se atragantara con su sándwich, sintiendo la punzada del pasado. Jong-gu notó su incomodidad, pero con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, dijo que no se lo tomaba a mal, que seguramente Gyu-hwa había tenido sus razones. Luego cambió de tema, preguntándole si recordaba lo molesto que estaba porque el gato solo lo odiaba a él, mientras que con Gyu-hwa y Hae-soo era todo cariño. Gyu-hwa sonrió, recordando la cara de Jong-gu en esos momentos. Pero Jong-gu lo interrumpió con una sonrisa más amplia. Esa no era la única razón por la que estaba molesto. Gyu-hwa lo miró, intrigado. «Me puse celoso», confesó Jong-gu, dejando caer la bomba. «De verlos a ustedes dos tan unidos sin mí, creo que es porque ya entonces me gustabas mucho». La revelación fue tan inesperada que Gyu-hwa casi se ahoga con la comida. El impacto fue tal que Gyu-hwa se quedó mudo, con la cara roja y el corazón galopando. ¿Qué? ¿Jong-gu gustaba de él? La incredulidad se apoderó de su mente, que solo podía formular una pregunta. ¿Qué carajos acababa de escuchar? ¡No inventes! ¡Qué finalazo, gente! Si la confesión de Jong-gu dejó a Gyu-hwa mudo y con la cara roja, ustedes no se queden callados. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhwa quieren que destripe a continuación. Nos vemos en el próximo video.